Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a un espacio más aquí con Nutrición Emocional conmigo. El día de hoy tengo un invitado muy especial que yo aprecio mucho, al querido Fernando Sánchez. ¿Qué onda, Emi? ¿Cómo estás? Hola Fernando, muy bien, muchas gracias. Gracias por estar aquí, por permitirme grabar un episodio contigo. Estoy muy emocionada de entrevistarte, de traer un trasfondo más allá de lo emocional, relacionado a lo que, bueno, vengo hablando acerca de la nutrición, los cuerpos, todo esto. No, pues el emocionado soy yo, el agradecido también, y es un placer estar aquí para mí. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, ¿qué te parece si vamos empezando? Lo que gustes y Me quieras. encantaría comenzar con una pregunta que a lo Ujú, mejor podemos de ahí abordar muchísimas cosas. ujú. ¿Cómo se explica desde la biodesprogramación la conexión entre el cuerpo, las emociones y los síntomas relacionados a lo que engloba la nutrición? Bueno, mira, hay muchas creencias sobre la comida. Bueno, yo estoy a favor de la nutrición consciente, estoy consciente y apoyo el que debemos de comer sabiendo lo que estamos comiendo, conociendo lo que estás comiendo, vaya, lo que llamamos siendo consciente de lo Ujú. que estás comiendo, ¿no? Y de comer de manera equilibrada, ¿no? De todos los elementos que hay y que están disponibles para nosotros. Me refiero a carne, pescado, verdura y tener un equilibrio, huevo, leche. Aunque también dentro de la leche hay muchos mitos, que si es nutriente, que si no tiene tantos nutrientes, etcétera, ¿no? A lo mejor ya procesada tiene muy pocos nutrientes, ¿no? Pero hablemos de la leche bien, ¿no? La leche que no está tan procesada o no está procesada. Eh, y se cree que estos alimentos, pues, unos son dañinos y que en general todos en un consumo abundante pueden ocasionar desde la obesidad hasta enfermedades como la diabetes o otras derivadas, ¿no? Ujú. Eh, ¿Por qué? Bueno, hay sustento de esto, ¿no? Obviamente, si yo como ahorita y me toman el azúcar, pues va a elevarse el azúcar. ¿Por qué? Porque se necesita azúcar para hacer el proceso de la digestión y porque de alguna manera estás ingiriendo también ese elemento, ¿no? El azúcar. Claro que va a subir, pero ojo, hay mucha gente que come muchísimo dulce, azúcar, que come mal y no tiene diabetes. Ujú. Y hay gente y también está asociado, por ejemplo, la diabetes con la obesidad. Son muchas creencias las que hay. Sí, Y hay demasiadas. mucha gente gordita que no es diabética. Hay gente que es muy delgada Y está muy enferma. y está diabética. Ujú. Entonces, a ver, abramos los ojos. Para mí, basado en lo que yo he estudiado, que es la nueva medicina germánica, y a lo que yo me dedico, que es la biodesprogramación, yo te puedo decir que eh, sí hay que poner atención a los alimentos, en lo que comemos, que sea balanceado, no satanizar los alimentos y que tratar de cuestionarnos. ¿Por qué si dicen que la comida provoca la diabetes o mal comer, pues, o comer en exceso o estar la obesidad, por ejemplo? Pues cuestionarme, ¿por qué tengo un sobrino que es diabético y está bien delgado y nunca ha sido gordo? Entonces, ¿es verdad que la gordura provoca la diabetes o que la gordura es indicio? Bueno, si es así, todos los gorditos estuvieran diabéticos o prediabéticos, que no existe el pre, ¿eh? O eres o no eres. Pero bueno, ese también es otro término nuevo que están apuntalando. Tienes prediabetes, o sea, o eres diabético o no eres. Entonces, si la gordura causa la diabetes, pues entonces todos los gorditos serían diabéticos. Sí, y sin embargo, pues no es así. Cuestionarnos ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, de ahí, pues tenemos que voltear o empezar a mirar la emoción, la vida de la persona, su entorno, porque el cerebro va a reaccionar y el cuerpo a su vez, que el cuerpo lo maneja el cerebro, Ujú. va a reaccionar y va a buscar herramientas para proteger a la persona de su entorno. Sí, Y eso es lo que vemos en la biodesprogramación. sí. Estoy completamente de acuerdo contigo. Me encanta que hablemos de este tema, el ver. Cuestióname, ¿eh? Yo sé que tú eres nutrióloga
Sí, y, o sea, estás a punto de terminar, sí, cuestióname y sí, sí, atácame, sí. no, Lea, no me Sí, agüito, o sea, no, no hay dale. ataque No, en no lo este digo en lado. mala onda, pero a ver, dale, cuestióname, No, 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 para pregúntame. nada. Estoy completamente de acuerdo contigo. De hecho, a mí me encanta esta fusión de la nutrición consciente con lo emocional, con la biodesprogramación, porque de verdad la nutrición no viene solo de lo que vemos en nuestro plato, no viene solo lo de lo que vamos a ingerir. Hay mucho trasfondo, que es lo que estábamos hablando en el episodio pasado que grabé, eh, fuera de lo que hay detrás del plato. Y me encanta personalmente, yo practico activamente la alimentación intuitiva. Yo no me pongo a dieta, ni me cuestiono, más bien no me restrinjo los alimentos, sino sé que tiene que tener mi plato, sé que tiene que tener proteínas, sé que tiene que tener verduras, sé que tiene que tener carbohidratos, arroz, pasta, y sé que tengo que comer al menos 5 porciones de fruta al día. Si no puedo comerme 5, me como 2 o 3. O sea, sé cómo tengo que comer y en base a eso, pues me alimento. No necesito ponerme en una restricción, en una dieta específica. Podríamos analizar eso, porque yo para mí se come cuando se tiene hambre, Uh -huh. ¿sí? Y se toma agua, porque también está satanizada que no sé cuántos litros de agua al día, o sea, se toma agua cuando se tiene sed, con un mínimo, ¿no? Y también en la comida, se come cuando se tiene hambre, pero el problema es que comes, ¿sí? Porque hay que ser intuitivos, tú dices, alimentación consciente, está bien, pero también hay que ser consciente de mi cuerpo Uh cuando -huh. requiere comer, porque Exacto. hay gente que se pone en riesgo no comiendo. Exacto. Y hay gente que por cumplir una dieta come 6, 7 veces aunque no tenga hambre. A ver, yo digo que se come cuando se tenga hambre con un límite mínimo de 3 veces a un máximo de 5, 6, puede Uh ser, -huh. que yo conozco gente que come 6 veces y consciente de equilibrar Uh -huh. lo que tu cuerpo necesita, porque la célula pues vive de esos nutrientes y cada nutriente tiene elementos, minerales, etcétera, que nuestro cuerpo ocupa y tenemos que equilibrarlo, porque una persona que satura su cuerpo con carnes o de verdura va a carecer de nutrientes y por eso es que de grandes, por una mala alimentación, vamos a ocupar suplementarnos. Eso es real, porque Sí. no hemos comido bien. Sí. Ahora, cuando hay una enfermedad, el cuerpo produce o requiere energía Uh -huh. y esa energía se produce en los alimentos, pues que comemos. Y el hígado se encarga de almacenarlos, vertirlos a la sangre y distribuirlos a todos los Uh órganos. -huh. Pero ojo, eh, eh, ¿cómo te explico? Es necesario que comamos bien, que estemos bien alimentados por esa necesidad que tenemos de esos nutrientes, de ahí mismo la glucosa que es requerida para que los órganos hagan su función. Uh -huh. Entre más consciente, te decía, cuando hay un órgano enfermo, ese órgano enfermo, si todo el cuerpo ocupa, no hay, sí hay números, pero no las tengo en la cabeza. Cada órgano necesita un cierto porcentaje de energía. Uh -huh. De los órganos que más necesitan, recuérdame o corrígeme si me equivoco, es el corazón y El creo que el cerebro. cerebro, Uh sí. -huh. Entonces, bueno, así cada órgano requiere energía. Uh -huh. Vamos a suponer el hígado 20, del 100% de energía, el hígado el 2%, los riñones el 3%, el corazón el 30%, el cerebro otro 30%, y así se distribuye. ¿De dónde sale de esa energía? De lo que comes. Uh -huh. Ahora, cuando hay un órgano enfermo, jala energía, le quita energía a otros órganos, que la energía tú consumes 100, o a lo mejor estás desbalanceado, consumes 90, 80, pero de ese 80 que hay, ese órgano enfermo, si requería 20, va a requerir 40, porque está en un proceso. Entonces va a bajar la energía que se le da a otros órganos, y es ahí donde los órganos empiezan a debilitarse, a trabajar forzados, a desgastarse. Bueno, esa es una visión mía. Por eso es importante comer cuando hay hambre y comer balanceado, sano, lo más sano que podamos. Pero también, pues, que no sea pura verdura, Sí, que no sea claro. pura carne, ¿no? Claro. Equilibrado. Sí, claro, estoy completamente de acuerdo contigo. Y me encantó esta introducción, pero me gustaría meterme más de lleno a un poquito sobre las memorias familiares y transgeneracionales. Pero ¿qué te parece si vamos a un corte, Fernando, y regresando empezamos a hablar de esto? Órale, va.
estamos de regreso después de este pequeño corte y bueno, vamos a empezar a algo. Aquí en Sanar TV. Aquí en Sanar TV, en Nutrición programa, Emocional con Emily Calderón. Me gustaría meternos un poquito más al trasfondo de las memorias familiares, las emociones y transgeneracionales y cómo estas tienen relación en nuestros hábitos alimenticios. Porque como me decías, Fernando, desde un inicio sabemos que nuestro entorno va a afectar en cómo nos alimentamos, y ya sea nuestro entorno ambiental, cultural, familiar, todo de la gente de las que nos rodeamos, de nuestro ambiente laboral, de con lo que crecimos en casa. Bueno, eso lo sabemos. Pero ¿qué hay más allá? ¿Qué hay más allá entre las memorias, entre lo transgeneracional? Ok, mira, a ver, sí lo sabemos, pero lo voy a explicar a lo mejor de nuevo, quien ya lo escuchó lo va a volver a escuchar, pero es necesario para darle sustento a irnos al transgeneracional, ¿sí? Mira, si tú de alguna manera analizamos cómo el cuerpo reacciona al ambiente emocional que hay en la familia, en el trabajo, en tu día a día, podríamos poner un ejemplo que lo refleja bien. Si yo ahorita estoy a punto de tener un accidente, de caerme o de chocar en un vehículo o algo, si en ese momento me toman signos vitales van a aparecer alterados. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, voy a tener el azúcar alta, la presión alta del susto, el corazón acelerado, la pupila dilatada, a lo mejor me hago pipí del susto, del miedo, y todo tiene un contexto y una explicación. El orinarte podría ser para marcar territorio porque estás en peligro, se eleva la presión para irrigar más sangre para huir de ese peligro, se dilata la pupila para observar bien en el momento del choque, va a haber azúcar para huir del peligro, porque el cerebro no distingue esas diferencias, simplemente es peligro y tengo que huir o atacar o defenderme, ¿no? ¿Sabes? Entonces, imagínate que personas viven en riesgo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque viven con el atacante, viven con su victimario, que podría ser tu esposo, tu pareja, tu jefe de trabajo, puede ser Hacienda que te está cobrando los impuestos, puede ser el de la renta que te habla porque le debes, y eso va a mantener tus signos vitales alterados. Asimismo, para empezar esta base, ahí queda claro que el cerebro cuando está en peligro altera los órganos, pero todo lo que altere tiene relación a tratar de cubrir una necesidad no cubierta en ese momento de peligro. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ok. Entonces, ahora hablemos sobre la grasa y el agua. Pasando a este punto, también podemos poner el ejemplo simple y tonto de cuando tú te quemas con un encendedor, un dedo, el agua manda grasa y agua para proteger, que le llamamos pus, ¿cierto o no? Okay. Si nos rozamos con el tenis un pie, va a haber agua y grasa, una ampolla en el pie porque el zapato te estaba lastimando, agrediendo. A ver, vamos a usar estos términos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el agua y la grasa, el cuerpo la manda al área, sea pequeña o grande, porque igual puedo tener una quemadura y puedo tener grasa en gran parte del cuerpo, o tener la mano hinchada de agua, ¿sí? Como intentando para mí proteger. Para mí el agua y la grasa, el cerebro la utiliza y la envía al área que interpreta que necesita proteger. Entonces aquí olvídate si es una ampollita o es un estómago grande. Es lo mismo. Enviar grasa y mantener grasa en esa parte. Si yo me quemo, ¿sí? Se va a ver la ampolla y se va a ir deshaciendo la ampollita. Pero si yo sigo pasándome el encendedor, la ampolla se va a mantener. Entonces imagínate, es una forma sencilla de explicar. Si yo me siento atacado o un familiar me agrede o me golpea, ¿sí? Mi cerebro interpreta que enfrente de mí hay un atacante. Quiero que lo veas así. Suena tonto, es tan simple que parece tonto. Imagínate que el cerebro manda grasa al estómago, ¿sí? Donde están todos los órganos, ¿qué? Todos los órganos, ¿qué? Vitales. Sí, que son los que correrían más riesgo. Entonces hay que protegerlos porque tengo un riesgo a morir. Entonces lo que hace
el cerebro va a mandar esa grasa a esta área del cuerpo para proteger todos los órganos vitales. Sé que suena muy antimédico, antianatómico, no sé, y sé que algún doctor, si me está viendo, quizás esté carcajeando, pero esta es una realidad y pueden checarlo. Una persona que tiene el estómago grande y duro es una persona que ha sido atacada de niña. Y esto lo compruebas en el 100% de los casos, que es lo que yo te decía. Sí. La obesidad causa diabetes. Ok, entonces todos los gorditos están diabéticos. No, entonces no. Oye, es que mantente flaco para que no te dé diabetes. A ver, hay flacos diabéticos, entonces no. Eso es lo que yo trato de decirte. Cuestionémonos. Ahora, yo invito a todas las personas que tengan una persona enfrente o conozcan una gordita dura y le pregunten si en la infancia y en la adolescencia era atacada, agredida, con gritos, con golpes, o que era golpeada, o que fue inclusive a lo mejor abusada, ABUSADA, que fue violentada íntimamente eh, y que no desarrolló esa obesidad a partir de ahí o más adelante cuando se repitió algo similar, porque normalmente la enfermedad aparece en el segundo evento. Entonces, 100 de 100, Emily, vas a encontrar 100 de 100. Entonces, no es algo que yo esté diciendo que me saque. Sí, hay cosas que yo he descubierto que te puedo aportar. Sí. Por ejemplo, normalmente en la biodescodificación hablaba que la obesidad viene por términos de abandono. Pero yo he agredido puntualmente que no solo viene por... Y hablaban de un conflicto de silueta, ¿sí? En donde tú te veías al espejo y te agredías. Y yo te hablo que la obesidad viene de un conflicto de abandono y o de ataque-agresión. Autoagresión o agresión externa. Que tú misma te ataques, te digas cosas o agresión externa. Puede ser cualquier cosa, ¿eh? Puede ser que tú me calles o me ignores y yo vivirlo como una agresión. Ay, ¿por qué me ataca de esa manera? Y eso te va a mantener grasa dura en el estómago. Y Hammer decía algo, del tamaño del síntoma es el estrés. Entonces, si es mucha grasa, el conflicto de ataque es mucho más grande. Si es poquita grasa, el conflicto de agresión o abandono es mucho mejor, es mucho menor, ¿sí? Entonces, esto que yo te estoy diciendo está comprobado ahora. Cuando la grasa del estómago es dura, porque si te fijas, fíjate qué chistoso, Emily, y aquí es donde yo invito a la reflexión, que eso la biodescodificación, en su momento, ni Hammer tampoco lo aclara, simplemente dice que es y ya. Yo te digo, esta es una investigación más propia y mía. Hay que analizar la parte del cuerpo que se está llenando de grasa, porque no todos acumulamos grasa en todas las mismas partes. Hay quien hace panza, hay quien hace cadera, hay quien hace espalda, los brazos. Entonces hay que ver para qué sirve cada parte del cuerpo y tratar de interpretar de qué nos está protegiendo la grasa en esa parte. Sí, ¿no? Casi dime dónde tienes grasa y te diré de qué te proteges. Exactamente. Entonces, si es en brazo, es que yo cargo una carga muy pesada, igual que espalda. Si es cadera, es no me dan mi lugar, necesito que me den mi lugar dentro de la familia. Si es estómago, me siento atacado de frente. Si es papada, puede haber memorias de ahorcamientos, ahorcados con el cordón, o no me dejan decir lo que tengo que decir. Puede ser físico, como es un cordón enredado, o puede ser simbólico, que es no me dejan hablar. Poner la cara, sentirme feo, que te va a llenar de espinillas aparte, y no me gustan mis cachetes, y ahí te van a salir un montón de grasa, porque no quieres que te vean los cachetes, porque los tienes feos, te vas a llenar de grasa. Y que cuál es la parte que menos te gusta, la frente, pues ahí te van a salir espinillas o va a haber grasa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo me veo mucho la frente, ¿no? Por cuestión de las entradas, y es donde yo más me sale grasa, porque el cerebro interpreta, tengo que proteger esa área, que no te gusta la mejor de ti. En mi caso, no me desagrada tampoco, o sea, si no a lo mejor tuviera espinillas en la frente. Entonces, también las piernas, si siento que caminar en esta vida es muy pesado, va a haber piernas gordas. Si, por ejemplo, ya no quiero tener intimidad con mi pareja, quizá el vientre es el que se abulte. Si perdí un bebé, ¿sí? A los 3 meses de embarazo,
pues a lo mejor puedo mantener una pancita de 3 meses de embarazo, como inconscientemente interpretando que yo aquí tengo a mi bebé todavía y no lo he perdido. Me hace súper interesante. Sí. El agua y la grasa se va a mandar a donde el cuerpo interpreta que se necesita. Sí, claro. Sí, Y esa claro. es una aportación mía, y que el agua y la grasa sirven para proteger, que eso tampoco los está definido, pero analiza, es una realidad. Donde hay un daño, hay ampolla, hay pus, hay agua. Ujú. Muy bien. Te quiero preguntar muchísimas más cosas, yo Ajá. encantada, pero ¿qué te Pero, parece si vamos a otro cortecito dale. comercial y volvemos? Ya nos están regañando. Listo, estamos de vuelta. Brevemente, ok. Ya nos dimos cuenta que si tengo gorditos Ya los soy brazos, ya sé consciente. que tengo mucha carga, siento que estoy cargando con muchas cosas, ya sé que si tengo ¿Por qué no me preguntas qué otra parte del cuerpo te hace como curiosidad saber qué significa? Dijimos las caderas, las la caderas, cara, brazos, el brazo, espalda, espalda, piernas. piernas, ¿Qué podría ser más? El vientre, abdomen. ya dijimos. El abdomen es me siento atacado de Ajá. frente. Ajá. Que no hay. Bueno, yo en el diplomado que damos en el Instituto de Biodesprogramación, sí tenemos un como mapa de cada parte del cuerpo que significa, Ujú, pero no lo había. No lo había. Las mamas, por ejemplo, faltan. Hay gente que de repente tiene pocas mamas y de repente empieza a subir y se pone bien bustona. ujú, ¿Sí? Hay gente que no tiene nada de mamas. ¿No? Está relacionado con querer ser mamá, proteger a otro miembro de la familia o ujú. alguien simbólico, y no tener mamas es lo al revés. Es como no querer tener esa responsabilidad o no querer tener hijos también. Las mujeres que casi no tienen mamas, como que no tienen esa desarrollada esa, ¿cómo le llamarías? Maternidad o ganas Sí, esa de... parte de la maternidad. Y normalmente viene de un conflicto, ¿eh? Porque si yo no tuve mamá, tengo dos opciones. Repito, a no querer tener mamá, o o voy a reparo. querer amamantar a todos o maternar a todos. Ujú. Entonces, para eso se ocupan unas mamás grandes y se empiezan a crecer, ¿eh? Entonces, bueno, ese es el simbolismo. Para más terminar la mayoría, en términos generales, partes del cuerpo. Las pompis serían solo valgo sexualmente, Ok. ¿sí? Solo valgo sexualmente. ¿Y qué me preguntabas para ir al otro? Ajá. Y me encantaría que nos contaras, ok, ya lo sé, ¿y luego qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo Eso lo está padre. desprogramo? Eso está padre, porque normalmente yo hablo mucho de los conflictos y no hablo de cómo solucionarlos. Ya lo estoy haciendo ahora en mis últimos videos recientes. Porque uno da por hecho que la gente puede decir, bueno, si es el conflicto, ya está, arréglalo. Pero mucha gente pregunta, ¿y cómo le hago? ¿Cómo le hago? A ver, si tu marido te deja, fíjate, yo hice un video hace tiempo y le puse así, brazos de pozolera o de tamalera. Y es un término despectivo que usamos los mexicanos para la gente que tiene el brazo gordo, Ujú. sobre todo el antebrazo. Pero no está alejado de la realidad. Si encontramos por qué, y por qué le puso así el mexicano, no sé si en otros países. Pozole es un alimento que se vende aquí en México tradicional, igual los tamales. ¿Por qué usaron ese término para esas personas? Porque es real. La mayoría de las mujeres que venden pozole o venden tamales, se les pone el brazo gordo. No todas, no generalicemos. Solamente la que esté viviendo el conflicto. A ver, y uno puede decir, es porque come mucho tamal y es porque come mucho pozole, pero realmente no es por eso. Hay gente que come puras cochinadas, está flaco, abramos los ojos. Yo me acuerdo que cuando era niño comía de todo, comía mucho y mi papá me decía, tienes una pierna hueca, hijo, se te va ahí todo, me decía el rey del taco, imagínate. Entonces comía muchísimo, muchísimo. Yo mismo tengo hijos que comen un montón, 2, 3 hamburguesas de las grandotas y están hechos un palo. Entonces la comida no engorda. Lo que engorda es lo que sientes, el ambiente emocional en el que estás. Ahora, si yo te digo, ¿qué le pasa a la persona que vende comida en la calle, Ujú. que denominadas aquí tamaleras o pozoleras, lo que sea? Bueno, normalmente se ponen a vender
porque no sale el gasto en la casa o no encuentran trabajo. Entonces, una opción muy viable, que creo que es lógico, es voy a vender comida. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque el marido se va, el marido no es responsable, o es borracho, X. Y entonces la mujer empieza a hacerse ¿qué? Cargo. Y al empezar a hacerse cargo, empieza a subir el tamaño de los brazos, porque empieza a sentir que es muy pesada su carga. A ver, y aquí hay algo bien importante, Emily, que hay que aclarar. No es lo que vivas, sino cómo lo vivas. Hay gente que tiene mucha carga y dice, yo puedo. Yo llevo mucha carga, Emi, mucha carga. En la oficina somos ya en total como 44 empleados últimamente. Es eso. Aparte, no cargo, digo, me hago responsable de personas dentro de mi familia. Ayudo a mi familia. O sea, pero yo no lo vivo como una carga. A mí me gusta. No es pesado para mí. Tengo esa facilidad de lograr poder apoyar a gente a mi alrededor. ¿Sí? Yo te puedo decir que hasta personas que no son mi familia les he pagado la escuela. ¿Sí? Completa la carrera, sin ser hijos míos. A ver, y no se me ha hecho pesado. Por eso no tengo mi espalda ancha, por eso no tengo mis brazos gordos. Mis conflictos son otros. Sí. Ahora, si yo estoy con los brazos así, gorditos, asumo que estoy viviendo un conflicto en donde siento que mi carga es muy pesada. Si siento que mi carga es muy pesada, el cerebro va a decir, ok, con unos brazos grandes lo solucionamos. Y va a mandar de la grasa que tú consumes, porque la grasa, como el dolor, no cae del cielo, y se va a empezar a acumular grasa en los brazos. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. ¿Y qué tan gordos se van a poner? ¿Qué tan grande sientas que es tu carga? Entonces la pregunta es, ¿cómo le hago para salir de ahí? Ya no me hago carga. Primera, ya vimos la razón. Si yo estoy sintiendo carga pesada, y no es que sea pesada, sino que yo la estoy viviendo así, entonces necesitaría dejar de ser. Tengo dos opciones. O dejo de cargar esa carga pesada, o dejo de sentir que es muy pesada, real o simbólico. ¿La dejas realmente o la dejas de sentir eso simbólicamente? Entonces, tú decides. Lo que no se puede es seguir creyendo que tu carga es muy pesada y seguir haciéndolo. ¿Puedes seguir haciéndote cargo de tu familia? Sí, pero hazlo con alegría. Medita sobre eso. Yo, por ejemplo, a mí me dolía la espalda porque me hacía cargo de personas, eso sí, pero yo lo veía como me siento obligado a hacerme cargo de. Por eso se va a la espalda, no al sobrepeso. Entonces no se va a los brazos. Yo lo veía, me siento obligado a tener que hacer cosas para hacerme, porque me siento obligado. Entonces yo dije, ok, las dejo de hacer. Y yo dije, no, sigue haciendo, pero nada más aquellas que te gustan. Sé congruente contigo. Si tú no hay manera, nadie se puede hacer cargo de tu mamá, nadie se puede hacer cargo de tu papá más que tú, y sabes que si tú no los apoyas, no sé, van a morir, pues entonces sí, lo voy a hacer con gusto y no tengo otra opción. Y si ya no tengo otra opción, pues hazlo con gusto. Ya lo estás haciendo además. Pero eso de, ay, es que lo tengo que hacer y se me hace tan pesado. Y de todas maneras, cada quincena ayudas. Pero cada quincena es, ay, se me hace tan pesado y es muy pesada mi vida. Y estás dándole vueltas a eso. El cerebro reacciona a eso. ¿Sí? Otra cosa que puede ser el estómago, si te sientes atacado, pues huyes del atacante o no te sientes así. ¿Sí? Tratas de no sentirte así o pones límites o si te agreden pones límites, ¿me explico? Tal cual. Y es así. ¿Cómo ves? Muy interesante. Lo voy a aplicar. Muy bien, Fernando. Me encantan tus palabras. Siento que es algo que nos puede ayudar a todos, a todos. Todos podemos llegar a profundizar y a tener una pequeña retrospección con nosotros mismos. Siempre hay algo que mejorar, que sanar y Claro, ahora que puedes llevar tu dieta si quieres, vas a bajar más rápido. Sí, imagínate, combinas manejar cómo me siento, más aparte vas con un claro, nutriólogo claro. y combinas con comer sanamente. Entonces, en vez de ir bajando, yo tardé eh,
No, pues un montón, 9 años. Tú ves mis primeros videos, tenía un estómago enorme y pues he ido bajando paulatinamente. Yo no he hecho dietas ni hago ejercicio habitual. Entonces, pero si yo hiciera, aparte cuido mi emoción, que fue lo que yo estuve haciendo, pues en vez de 4, 5, 6, 7, 8, 9 años, a lo mejor en meses puedes estar recuperando y sin rebote, que ese es lo fregón de esto, Sí, Emi. claro. De Sin una rebote. manera consciente, saludable y viéndolo de una manera integral, no solo de me voy a obsesionar a comer bien, me voy a obsesionar a hacer ejercicio, Claro, sino a ver cuál es el verdadero trasfondo que existe de que me esté pasando esto en el cuerpo. Y desde ahí, pues lo cortas de raíz. claro, exactamente. Y ya por último, para regresar de este corte, para poder dar el cierre final, me gustaría preguntarte acerca de la culpa al comer. Yo creo, no generalizo, pero la mayoría de nosotros hemos sentido alguna vez culpa al comer. Y siento que ahorita está muy de moda, o bueno, todo lo que vemos en redes sociales, todo lo que nos dicen, nos engloban. Bueno, creo que puede estar surgiendo mucha culpa al comer en la gente, ¿no? Pero bueno, ¿qué te parece si hablamos de esto regresando? Estamos de vuelta en Sanar TV con Fernando Sánchez. Nos está hablando de la alimentación, la biodesprogramación, de la grasa, de qué realmente significa la grasa, que no tiene un trasfondo, ni las enfermedades tienen un trasfondo, que si eres obeso, si eres delgado, si no viene O la comida, desde un o de lo que desconocimiento. comes. Uh-huh. Y bueno, quedamos que íbamos a hablar de la culpa al comer. ¿Qué trasfondo viene de la culpa al comer y cómo podemos transformarlo desde la biodesprogramación? A ver, primera, vuelvo a las creencias que hay sobre la comida, ¿no? ¿Qué va a formar la culpa? La creencia. Y yo lo que sí te puedo decir es que la culpa engorda más que la comida. El sentirte culpable por lo que comes te va a inflamar del estómago de entrada, de entrada. Y tú vas a estar, es que sabes que hay un conflicto que es el que tú mismo te atacas y te agredes. Uh-huh. A ver, yo hay algo que le llamo estructura mental. Tu estructura mental está basada en tus creencias, también en lo que vivió tu mamá en el embarazo, sobre todo ahí, y eso va a formar cómo tú percibes la vida. Pero así como tú percibes la vida, te sientes. ¿Ok? Entonces, eh, si yo de alguna manera eh, termino sintiéndome inflamado después de comer, y mi papá siempre me decía que así era conmigo, ¿eh? Estás engordando, ¿eh? Es más, yo ya me sentía gordito o que estaba subiendo y dije, ya no tarda mi papá en decirme. O sea, se fiera, ¿eh? De veras. Entonces, era como, sí, agredía. Sí, claro. Aparte, era violento, pegaba. Entonces, eso, imagínate, si no nos reconciliamos con la comida, toda la gente que hagan esto, la gente que se inflama, dejen de estar comiendo pensando que no deberían estar comiendo eso y verán cómo no se van a inflamar, ¿sí? Ahora, eh, ese es por un lado. Por otro lado, darte cuenta que el alimento es bendito y sagrado, lo necesitamos. Ese consejo que tú me pides te lo voy a resumir en esto. Bendigan la comida antes de ingerirla. Y antes del primer bocado digan, más que bendecirla en términos religiosos o eso, decir, te bendigo y te necesito. Te necesito para yo estar bien. Y voy a ingresar porque sé que me vas a hacer un bien a mí y a mi cuerpo. Y esa es parte de lo que yo hago y yo me he reconciliado con eso. Entonces, he dejado de sentirme inflamado, he dejado de sentir culpa Uh-huh. porque ya agradezco a la comida, ya no la maldigo, Uh-huh. la bendigo. Uh-huh. Y eso es todo lo que yo hago, eso es lo que yo te puedo. De nada te va a servir culpa, ¿eh? Ahora, a ver, hay gente que siente culpa por comer y eso puede ocasionar bulimia, Uh-huh. ¿sí? O problemas alimenticios. De hecho, los problemas alimenticios normalmente están relacionados con mamá, Uh-huh. ¿sí?
Una persona que tiene bulimia, pues es una persona que tiene dos conflictos. El primero, a ver, tocando este tema de la culpa, que es muy importante en la alimentación por este conflicto. Primero se atrancan, tienen atrancones, porque hay un conflicto ahí. Son dos conflictos el de la bulimia. El primero es atrancones, ya te digo cuál es el conflicto, y dos es el arrepentimiento después de haber comido todo lo que comiste, ¿sí? Pero el primero te lleva al otro, ¿sí? El primero está relacionado con que tu mamá, se la quita al bebé bruscamente, porque tenía que trabajar, porque porque ya no pudo darte mama, porque ya no tuvo leche, por lo que sea, te quita la mama. Entonces en el inconsciente del bebé queda grabado que de un día para otro puede perder el alimento. Y esto es real, ¿eh? Entonces cuando crece, lo que genera es que la persona tenga atrancones. Pero no toda la gente que hace atrancones hace bulimia, ¿eh? Sí. Es que hay un conflicto Sí, adicionado. porque hay una diferencia entre tener atracones y luego purgarte de alguna forma, ya Sí, sea induciéndote el vómito o tomando laxantes, etcétera, sí, etcétera. Son diferentes. son diferentes. Ujú. Yo te voy a decir de dónde viene el segundo. Por te digo que son dos conflictos activos, es una constelación. Ujú. Tengo el conflicto de comer muchísimo porque tengo un miedo a quedarme sin alimento, pero ya que como, ¿sí? Tengo una autocrítica, aparte tengo a mi gente que me critica como mi mamá, en donde yo ya, o mi papá, en donde no le doy o no cubro sus expectativas, ¿sí? Entonces tengo que ser la niña perfecta, la niña delgada, o el niño perfecto, el niño delgado, la niña bien peinadita, bien vestida, porque mi mamá o mi papá siempre están a duro y dale. Entonces, ese doble conflicto de querer tener una imagen, de verme bien, añadido con me acabo de atrancar y esto no me está ayudando a verme bien, mejor me provoco el vómito. Y eso es doble. Tienes que arreglar uno de los dos conflictos, ¿sí? O te llevo al vientre materno a hacer una regresión para sanar la falta de alimento, o bien te llevo a aceptarte como eres sin intentar agradarle a los demás en un exceso. Y también hay que ver por qué. Porque cuando un papá o una mamá quiere exigirle a su hijo que logre ser algo, es porque es una necesidad que ella no pudo cubrir en mí. Si yo quise ser modelo y no pude, si yo quise ser cantante y no pude, si yo quise ser bailarina, no pude, voy, esa frustración que yo siento, llevarla a mis hijos, a obligarlos a que ellos sí cubran ese deseo que yo tuve que no pude cubrir, esa necesidad no cubierta. Pero aquí hay que respetar, en el caso de los padres, a los hijos, que sean lo que ellos quieran ser. Ahora, el niño tendría que también soltar esa creencia que tiene que ser lo que papá espera o mamá espera y simplemente ser ella. Entonces, y ahí muchas veces la culpa de todo lo que comí es la que lleva al vómito, ¿sí? Yo soy culpable que mi mamá no me quiera porque comí como cerda, y aparte te atacas y te agredes. Entonces esa parte te lleva a lo segundo, que es el vómito. Entonces, si yo acepto, primera, que puedo comer lo que yo quiera sin culpa y además que solo voy a cubrir mi propia expectativa de mí mismo, dejas automáticamente de querer cubrir las expectativas de los demás. Entonces, realmente la culpa, Emi, para cerrar, es que no te sirve de nada. No te sirve absolutamente de nada. Yo digo que la culpa y la duda es el infierno en la tierra. Sí, tienes razón. Pues muchas gracias, me gustó mucho tu explicación personalmente. Pues bueno, ya lo hemos hablado, yo pasé por un trastorno de la conducta alimentaria, también he hablado contigo de eso, también duré muchísimos años con culpa al comer, pero de verdad lo que me dices lo compruebo y todos los días bendigo mis alimentos, todos los días sé que lo que como me nutre. ¿Sabes si tu mamá te quitó la mama repentinamente? No, no sé. Pregunta, estoy seguro. Quizá por el trabajo, por algo, pero de un día para otro, o sea, el domingo dijo ya basta, aquí está la niña, está bien, mañana yo empiezo a trabajar. Entonces, de haber tenido la mama, las horas que te tocaban alimento, de repente ya no la tenía. Y eso para el cerebro queda, me quedo sin alimento en cualquier momento. ¿Cómo? Entonces hacen una comida al día. En la mañana se atrancan y no vuelven a comer en todo el día.
y viene de ese conflicto. Sí, personalmente no tuve bulimia, tuve anorexia nerviosa. Más que nada dejé de comer, pero nunca tuve no tenía atracones y tampoco tenía purgas. Ajá. Solo dejaba de comer y ya. Ah, ¿dejabas de comer para verte bien? Ujú. Bueno, te autocastigas, ¿eh? Pero bueno, ok. Pero esos conflictos normalmente, a ver, y aquí no hay culpables, ¿eh? No quiere decir que tu mamá sea la culpable. No hay culpables, porque también el papá tiene responsabilidad, ¿sí? Los dos. Ujú. Porque a lo mejor como se siente la mamá es porque el papá no está o por cómo la hizo sentir el padre y cómo la hizo sentir también en tu embarazo. También puede haber una herida de rechazo ahí en el embarazo eh, que tu mamá sintió por tu padre, que rechaza a tu madre siente esa herida. Y el no comer es querer desaparecer, es querer no estorbar, es querer decir, no me vean, no existo. Una persona delgada, analiza, muy delgada, flaca, eh, es introvertida, tímida, no habla, se esconde en las esquinas para que no lo vean, trata de no estorbar. Es la herida de rechazo. Normalmente la herida de rechazo más profunda es la que es eh, suscitada por el progenitor del mismo sexo. Ujú. Si eres mujer, por tu madre, si eres hombre, por tu padre. Y es la herida más fuerte de sanar, Ujú. ¿sí? En terapia. Es más fácil sanar la del abandono que la del rechazo. Porque el abandono es no pudieron estar conmigo y yo puedo llevarte a entender eso. Es que trabajó, es que mira, pero la del rechazo es no quisieron estar conmigo. Y eso es por qué no quiso estar conmigo mi papá, por qué no quiso estar con mi mamá. Es doloroso, Sí, claro. pero sí se puede sanar. Sí, claro. ¿Sale? Pues muchas gracias, Fernando. No, Por gracias a último, ti. me gustaría que le dieras a a la audiencia un consejo para transformar nuestra relación con nuestro cuerpo y la comida. Un consejo, Ujú. transformar. Ujú. A ver, repíteme la pregunta. Un consejo para transformar la relación con nuestro cuerpo y con la comida. Pues nada más ser conscientes que la necesitamos y la comida no es mala y no hay alimentos buenos y malos. Esa es una soberana creencia y tonta, discúlpame. Sí, estoy de acuerdo contigo. Nosotros desde ocupamos la grasa, ocupamos la carne, ocupamos las verduras, ocupamos los minerales, ocupamos todo. Y además están ahí para eso. El universo nos provee de eso. Claro. Y que no deberíamos de comer carne, pues también que porque somos humanos, y somos animales, los mismos animales también comen carne, los pescados comen pescado. O sea, no por eso vamos a ser caníbales, ¿verdad? Porque tenemos un nivel de conciencia, claro, pero en este reino animal, normalmente el grande se come al chico, pues no es así. Y es algo que ahí está. Sí. No lo diseñé yo ni tú. Y no por, y si está ahí es porque, o sea, cuestionarnos si eso está bien o está mal, pues es una tontería, Emi, porque ahí está. O sea, el mismo ecosistema y la naturaleza nos está diciendo que así es y así funciona. Ujú. Si tú alteras eso, estás alterando la naturaleza. Entonces, ojo, eh, pues así es, ¿no? Reconciliarte con la comida, no es buena ni mala. Fíjate, hablamos del azúcar para cerrar y decíamos, no, es que la obesidad genera azúcar. Es que subí de peso y empecé a tener diabetes. Eso sí es cierto, sí pasa, pero no porque subió de peso, sino que genera un conflicto que tengo que estar a la defensiva, tengo que estar listo para pelear, porque se sienten agredidos, que ese es el azúcar, y no se pueden defender. ¿Qué es la grasa? Te lo dije hace un momento, me siento agredido. ¿Ya me explico? Sí. Entonces, el mismo evento de la agresión te puede llevar a subir de peso y protegerte con grasa y también a subir los niveles de glucosa. Me encanta. Órale. Muchas gracias, No, Fernando, pues por estar gracias a ti. aquí, por contestarme todas mis preguntas. Estoy fascinada y bueno, Cuando quieras. ¿Sí? muchas gracias Gracias a ti. por acompañarnos y bueno, esperamos verte en un próximo episodio aquí con nosotros. Claro que sí, muy bonito tu programa y muy bonitas tus preguntas. Lo haces Gracias. muy bien. Te felicito. Gracias. Órale. Eso fue todo por el día de hoy. Déjame en los comentarios de qué te gustaría que habláramos, ya sea yo sola o con Fernando. Nos vemos en un próximo No, me episodio puedes de volver a Nutrición invitar, Emocional. claro, me puedes volver a Claro que invitar. sí, te voy a volver a Entonces invitar. pongan ahí abajo qué te gustaría, qué tema relacionado a la alimentación podemos tocar y con Sí, mucho gusto. sí, me encanta. Gracias.